Shqaqi Hlautsiwach, Utsipetik. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El contenido de este video es Rihuachoch, mi casa. Les saluda Tijonel Ingrid. Este video es para primero y segundo primaria. En el curso de idioma maya, Cachiquel, vamos a estar trabajando esta guía de actividades correspondiente a la semana del 13 al 17 de julio. Es importante que leamos detenidamente las instrucciones para posteriormente trabajar y de esta manera tendremos la puntuación completa. Veamos acá entonces. Tengo mi hoja, es importante que la identifiquemos. Ya anteriormente habíamos realizado nuestra carátula informativa únicamente para asegurar que esa hoja les pertenece a ustedes. Vamos a colocar el nombre y apellido junto a su código, sea su clave. Es importante que anotemos la fecha en la que estamos trabajando. Rihuachoch, mi casa, Rihuachoch. Contesta las siguientes oraciones. La primera oración: ¿de qué nos protege la casa? ¿De qué nos protege la casa? Pensemos. La casa nos protege del frío o del viento, del calor, de los rayos del sol, nos protege de la delincuencia, entre otros. Ustedes pueden ir agregando más. La pregunta número 2, ¿quiénes viven en mi casa? ¿Quiénes viven en mi casa? En la casa vive papá, mamá. ¿Sí? En la casa también vive la mascota, si ustedes tienen mascota. Entonces podemos decir o podemos escribir: en mi casa vive mi familia y mi mascota. Ustedes pueden indicar qué mascota tienen. Numeral 3. ¿Cómo cuido mi casa? A ver, ¿cómo cuidan su casa? Muy bien, pueden cuidar su casa limpiando, barriendo, puede ser, ordenando sus juguetes, quizá doblando su ropa, entre otros cuidados que son parte del cuidado de la casa. Numeral 4. Dibuja y colorea el hogar de los siguientes animales. ¿Dónde vivirá el pájaro? La abeja, el perro, la rana y la gallina. ¿Cuál es el hogar de estos animalitos? Conozcamos entonces. Ustedes van a dibujar un pájaro y van a dibujar un nido. El nido, ¿dónde se ubica? En una rama o en el tronco de un árbol. La abeja, ¿dónde vive la abeja? La abeja hace su casita en una rama y su casita es un panal. El perro tiene una casita, ¿sí? Según su tamaño. Si es un perro grande, tendrá una casa grande. Si es un perro pequeño, una casa pequeña. La rana. A ver, acá está la casita o el hogar de la rana. En este caso es el hogar de la rana. En los pantanos, en los ríos, podemos ubicar entonces el hogar de la rana. Sobre una piedra, generalmente vemos a la rana cantar. Ustedes pueden dibujar entonces acá el agua, la piedra y algunas plantas acuáticas. Acá la gallina, el hogar de la gallina es un corral, pero cuando ella va a poner sus huevos lo hace en un nido también. Y entonces es ahí donde al pasar el tiempo los pollitos salen del cascarón y se quedan ahí en el nido durante algún tiempo. Posteriormente crecen y entonces ellos, pollos y gallinas, viven en un corral. Entonces eso lo realizo sobre mi hoja. ¿Han escuchado cantar a las aves? Muy bien. Como las aves debemos agradecer por tener una casa que nos alberga con nuestra familia, es decir, una casa que nos permite refugiarnos, en la cual nos permite resguardarnos. Las personas mayores se descubren la cabeza al llegar a casa. Es una muestra de respeto a ella. Se respeta porque nos cubre del sol, lluvias,
frío y demás. ¿Sabían ustedes que las personas de la cultura maya se descubren la cabeza cuando llegan a casa? Ellas lo hacen como una muestra de respeto a ese techo porque los resguarda del sol, lluvia, frío y demás. Todos llegamos en casa. Matiosh Rumá o Cachoch. Matiosh Rumá o Cachoch. Gracias por tener una casa. Matiosh Rumá o Cachoch. Sin importar cómo sea nuestra casa, puede ser una casa de muchos niveles, puede ser una casa que esté en el campo, una casa que esté en una ciudad o puede ser una casa construida de bloc, madera, lámina, ladrillo, adobe, entre otros. Sea cual sea la casa, tenemos que ser agradecidos. Matiosh Rumá o Cachoch. Shashe, fin. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal para recibir nuevo contenido cada semana. Yochonchik, hasta pronto.